Hace algún tiempo atrás, más o menos casi un año ya, increíblemente, en diciembre del año pasado, recibí la noticia de que un pastor muy querido que estuvo aquí para mi instalación, el pastor Ramón Alemán, había fallecido. Y en los últimos años él había hecho esa transición llevándome a Cuba para que yo pudiera tomar de alguna manera el liderazgo en las misiones que él había empezado hacía 15 años en Matanzas, Cuba. Pero todos pensábamos de que de alguna manera, pensábamos todos los que estaban involucrados en la misión, de que de alguna manera había dejado algunos recursos para darle continuidad a esta obra, porque todos los recursos él los levantaba por su cuenta, familiares, amigos, seres queridos, que obviamente no son mis familiares, ni mis amigos, ni mis seres queridos. Pero no había nada en el testamento. Le pregunté a su hijo, no hay ninguna estrategia, no hay ningún plan para poder seguir sosteniendo a 9 misioneros en Matanzas, Cuba. Entonces estaba un poco pensativo, sabiendo de que Dios tenía el control, y entonces empecé a conversar con su hijo de él, Josías, y gracias a Dios, aunque Josías nunca estuvo involucrado necesariamente o no estaba de cabeza involucrado en las misiones en Matanzas, él tenía otras misiones en otro lado de Cuba. Finalmente, hablando con él, concluimos en que la misión es grande y se necesitan recursos en realidad. Y entonces ideamos un plan en donde él se iba a encargar de la parte financiera. Él me dijo, tranquilo, yo voy a trabajar con los contactos de mi papá y entonces vamos a buscar la ayuda que necesitamos para darle continuidad a esa obra misionera. Y hasta el día de hoy, gracias al Señor, a la vida de Josías, hoy los misioneros siguen siendo apoyados, 9 misioneros. De hecho, en este último año, para el año 2025, le presenté un presupuesto donde incluía un 30% de aumento para los misioneros. Y gracias a Dios, hermanos, no solamente Dios suplió para estas cosas, sino que también pudimos conseguir realmente el 30% más de lo que los misioneros necesitaban. Gloria sea al Señor, porque Dios sigue siendo el dueño y el Señor de su mies, de su obra. También nosotros necesitamos recursos para emprender cualquier obra misionera. Así es que hoy quiero hablar específicamente de las capacidades que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado para ser un instrumento de su gloria. Continuamos con nuestra serie Instrumentos de su gloria, en el tema de hoy, capacitados para su gloria. El domingo pasado meditamos en ese grupo de personas que Dios ha rescatado, que Dios ha salvado. Es decir, ese grupo de personas por quien Cristo dio su vida, murió en la cruz y su sangre ha sido aplicada a sus almas. Ese grupo de personas somos la iglesia. La iglesia es el proyecto de Dios para traer bendición, para traer salvación a la humanidad, pero sobre todo para manifestar su gloria dentro de este tiempo terrenal que nosotros vivimos aquí en la tierra. La iglesia entonces tiene la función principal de glorificar a Dios, no de entretener con diferentes tipos de programas a las personas, no de ser una iglesia que surja necesariamente a los intereses de un gobierno, de un partido político, sino más bien que la iglesia en el corazón de Dios, en la idea de Dios, el proyecto eterno de Dios que es la iglesia, tiene como propósito principal, no solamente, pero el propósito principal es traer gloria y honra al nombre del Señor. Ese es el propósito de la iglesia, que se cumple en parte aquí en la tierra, pero aún más allá de la eternidad. Así es que nuestra función principal no es otra cosa más que reconocer la gloria de Dios y darla a conocer a las personas. Pero ¿cómo nosotros, qué tenemos, qué recursos tenemos nosotros para manifestar la gloria de Dios en este mundo?
para ser un instrumento en las manos de un Dios glorioso? Bueno, vamos a responder a esa pregunta básica en este sermón. Obviamente hay muchos recursos que Dios nos ha dado, pero yo voy a hablar de dos recursos en específico. Así que quiero que vaya conmigo a la Biblia. Por favor, me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti en esta hermosa mañana, que nos concedes vida, fuerza para estar aquí en tu casa, mi Dios. Bendecimos también a las personas que pueden escuchar tu palabra a través de los diferentes medios de difusión. Oh, mi Dios, suplicamos que tu Espíritu Santo, que tú nos has entregado, que tú has depositado en nuestras vidas, mi Dios, sea ese apoyo y sea el recurso principal que nosotros usemos en los momentos de dificultad para traer gloria a tu nombre. Querido Dios, abre nuestro entendimiento, y si hay alguno que aún no ha sido redimido por tu sangre, que no goza de la presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo, y por lo tanto, oh Dios, su vida carece de sentido, de propósito, y no encuentra necesariamente un significado a su existencia en este mundo, te ruego, oh mi Dios, que por la obra de tu Espíritu Santo, tú obres en su vida y traigas, Señor, luz que ilumine su corazón, pero sobre todo, oh Dios, que le traigas un conocimiento real de un Dios vivo y verdadero, y que podamos servirte en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Sabemos que nuestro cuerpo es uno. En nuestro cuerpo tenemos muchos miembros. Esa es la analogía que utiliza el apóstol Pablo para hablar específicamente de esas habilidades que Dios ha depositado en su pueblo, que es la iglesia. Utiliza la analogía de un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, y cada uno de los miembros, cada una de las partes del cuerpo tiene una función en específico. Ninguno está allí nada más para adornar nuestro cuerpo. Así es que en la iglesia Dios también ha depositado por la obra de su Espíritu Santo diversidades de dones espirituales. Estos miembros son distintos los unos de los otros, y de pronto hacemos funciones distintas, pero somos parte de un solo cuerpo, somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante también de nuestros hermanos, porque cada miembro fue puesto en su lugar, en este caso en la iglesia local, para que ejerza una función en específico, para que funcione dentro de los propósitos de Dios y de esa manera bendecir a los otros miembros. Y este miembro también recibir la bendición de los demás miembros. Vamos a entender entonces a través de las Escrituras de que nosotros somos el pueblo en quien Dios ha depositado todos los recursos que nosotros necesitamos para honrar a Dios, para vivir una vida plena en Cristo, para poder traer la gloria de Dios a la miseria que se vive en el mundo. Vamos a entender por medio de las Escrituras de que en nosotros existe un potencial ilimitado, no un potencial inherente en nosotros mismos, sino el potencial de un Dios infinito, de un Dios todopoderoso.
Y la realidad es que nosotros no estamos utilizando todo ese potencial. ¿Por qué? Porque estamos limitados por nuestros pecados, por nuestra pereza, por nuestra flojera. Pero en realidad, a la luz de las Escrituras, nosotros tenemos todo, como dice la Biblia, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, a aquellos que han sido redimidos por su sangre. Tienen todo el potencial para glorificar a Dios, para vivir una vida en libertad, porque de esa manera se glorifica a Dios, para vivir una vida en obediencia, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida en servicio constante para los propósitos de un Dios misericordioso que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Es importante que nosotros nos acerquemos a este texto y a otros que vamos a analizar bajo esta perspectiva. ¿Qué recursos Dios le ha dado a la iglesia, a su pueblo, para que pueda cumplir sus propósitos? Dijimos en el primer sermón que la gloria de Dios consiste en complacer a Dios y cumplir sus propósitos. Recuerden esos dos términos clave: complacer y cumplir sus propósitos. Complacer a Dios y cumplir sus propósitos. Dijimos de que no se trata de nosotros, de que por alguna razón en los últimos siglos, podríamos decirlo así, en los últimos años, la iglesia ha girado en torno al hombre, pero originalmente la iglesia debe girar en torno a Dios, a sus propósitos, un pueblo llamado para complacer a este Dios, no para complacerse a sí mismo, no para complacer necesariamente a las demás personas. Pero como la humanidad ha caído en pecado, nadie puede glorificar a Dios. Dios envió a su Hijo, rescató a su pueblo, que es la iglesia, y a la iglesia ahora le dio la capacidad para poder vivir para la gloria del Señor, más allá de nosotros, de vivir para nosotros mismos. Romanos capítulo 8, versículo 7 es un versículo que quiero utilizar para aclarar un poquito este punto de la importancia de depender del Espíritu Santo. 8:7 de Romanos dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, o sea, un hombre que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, aunque pueda tener una religión, aunque pueda venir a la iglesia, aunque pueda haberse bautizado, pero déjeme decirle, y esto no es un misterio para nadie, que no toda persona que ha sido bautizada en este baptisterio o en algún lago o en su país necesariamente ha nacido de nuevo. No. Pero aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, han experimentado un cambio interno en su corazón, van a desear la voluntad de Dios. Ese es uno de los distintivos del creyente verdadero, del creyente genuino. Porque nuestra humanidad es enemiga de Dios, es enemiga de los propósitos de Dios, de las leyes de Dios. El versículo de Romanos 8:7 lo dice claramente: nuestros designios de la carne son enemistad contra Dios. No quiero por naturaleza estar cerca de Dios. No quiero escuchar la voz de Dios que me reprende, que me redarguye, que me corrige. Quiero mejor sermones que me motiven, que me estimulen, que me den algún tratamiento psicológico, como es lo que abunda hoy en día. Pero el designio de la carne, por naturaleza, yo vivo en enemistad contra Dios, o quiero vivir lejos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso, la ley de Dios es un problema para el hombre carnal. Es un problema para el hombre que quiere saciarse en sus propios pecados y en los deseos de su propio corazón. Ni tampoco dice que puede. O sea, no solamente no quiere. Imagínese usted, una cosa es que usted no quiera y otra cosa es que usted pueda hacerlo. Una cosa es que usted no quiera ir a hacer ejercicio por las mañanas. Otra cosa es que usted no pueda. Pero si a esta realidad sumamos las dos cosas, no quiero ni tampoco puedo, entonces estoy totalmente desprovisto de toda posibilidad que me pudiera ayudar a vivir para la gloria de Dios, que me ayudara a vivir en amistad con Dios. El hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no quiere ni puede. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, no estamos hablando de que el hombre sin Cristo va a negar a Dios, va a rechazar a Dios
o abiertamente declarará la guerra a Dios y le dirá a Dios que Dios es su enemigo. No, no es así. Porque la mente humana, el corazón del hombre es tan astuto que le hace creer a aquella persona que está bien cuando en realidad está muy lejos del Señor. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía llegar al templo y podía ofrecer sus sacrificios y después ir a adorar a otros dioses ajenos. No es que Dios va o más bien no es que Satanás va a eliminar el concepto de Dios en tu mente. No es que Dios va a desaparecer de tu mente. Simplemente no te interesa la ley de Dios, ni tampoco puedes someterte a ella. Uno de los distintivos del creyente que va a glorificar a Dios es que ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios y anhela sujetarse a la ley de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? O sea, si yo digo, he nacido de nuevo, soy creyente, pero no amo la ley de Dios, no me interesa la ley de Dios, y no me interesa, por lo tanto, cumplir la ley de Dios, solamente me interesa cumplir y luchar por lo que a mí me interesa, mis propósitos, mis sueños, entonces deberíamos de empezar por ahí. Porque no puedo ser instrumento de la gloria de Dios para los propósitos eternos de Dios sin antes haber sido regenerado. Porque la carne, cualquier obra buena del hombre, cualquier donación, cualquier escuela, hospital que pueda construir algún famoso con sus recursos, siempre está manchada. Esa obra está manchada con el pecado. A veces hay intereses personales, a veces en hacer donaciones hay intereses personales, a veces simplemente hay vanidad, hay orgullo en su corazón, pero ninguna obra, por muy buena que sea del hombre, sin Cristo, agrada a Dios o puede ser para la gloria de Dios, porque tiene que ser a través de Jesús, cualquier obra buena que nosotros podamos hacer. Capacitados entonces por el Espíritu Santo. Ahí donde leímos al inicio, en Hechos capítulo 1, hemos demostrado pues que la mente del hombre, el hombre carnal, no quiere la ley de Dios ni puede someterse a ella. Pero es importante que leamos ahora Hechos entonces, donde empezamos. Hechos 1:8. Lo primero que le dice Jesús, yo diría que es la primera misión de los discípulos. La primera misión de los discípulos, ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 4, más arribita, de donde leímos, mire usted. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ese es el primer mandamiento que Dios les da antes de ascender. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo le llamaría esto la primera gran misión de los discípulos. Su primera misión era, esperen, no podrán glorificar a Dios, no podrán ganar almas, no podrán hacer la obra del Señor desprovisto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esencial entonces, porque por naturaleza yo no quiero someterme a la ley de Dios, ni quiero conocer la ley de Dios. Pero cuando llegue el Espíritu Santo, surge en mí un deseo del corazón por conocer más de Dios y también por someterme a su palabra. Y este deseo lo produce el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, la capacidad que yo voy a tener para poder pararme y predicar o hacer la obra de Dios de tal manera que le glorifique a Él, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, por lo tanto, los apóstoles habían estado 3 años con Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero ellos no estaban preparados para hacer la obra del ministerio sin el Espíritu Santo. Tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo. Porque por el Espíritu Santo ellos recibirían poder, serían capacitados para hacer la obra del ministerio. Por el Espíritu Santo somos guiados a descansar, por ejemplo, en la voluntad de Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Por el Espíritu Santo somos fortalecidos para vivir una vida en obediencia y en santidad. Dice Romanos 8:13 que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos.
Porque la carne no puede matar la carne. Se lo voy a repetir. La carne no puede matar la carne. Aunque reciba 10 años de terapia psicológica o psiquiátrica, la carne no puede matar la carne. La humanidad no puede matar nuestra humanidad que está viciada conforme a los deseos engañosos. Solamente hay un poder que no está en nosotros que es capaz de matar los deseos de la carne. Romanos 8:13 dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué? Viviréis. Muerte y vida. Pero ¿cómo yo doy muerte a los deseos carnales? ¿Cómo aquella persona que está adicta a las drogas, al alcohol, a las mujeres, a las mentiras, al engaño, a la traición, a los casinos, a lo que sea? ¿Cómo puede dar muerte a ese deseo natural que hay en su corazón? Es a través del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que nosotros también podemos ser usados para llevar el mensaje de salvación. Por lo tanto, dependemos. No hay gloria humana en el servicio de Dios. Usted puede ser el hombre más capaz, la mujer más capaz en lo que usted hace. Pero si el Espíritu Santo no lo está usando, si el Espíritu Santo no trabaja a través de usted, usted podrá hacer saltar a las personas. Si nosotros como músicos solamente nos preocupamos por la música y podemos hacer saltar a todo un auditorio, pero no podemos dar vida espiritual a ni un solo ser humano. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu, hay cosas que solamente el Espíritu puede hacer. Matar, vivir en santidad, es una obra de estar muriendo a mi humanidad cada día, para poder ser usado como un instrumento de la gloria de Dios. Por el Espíritu Santo somos capacitados para servir en su reino. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, a través de dones y talentos que Dios deposita en la iglesia. Dios es el principio, por lo tanto, Dios está en el proceso y Dios es el final. ¿Qué es eso? Dios es el autor de mi salvación. Dios me salvó y me apartó para Él. Pero no solamente Dios me apartó para Él, sino que Dios me capacitó. Ahora Dios está, a través de su Hijo me salvó. A través de su Espíritu me capacita. ¿Para qué? Para que pueda rendir gloria al Padre. ¿Usted sí ve la Trinidad de Dios actuando ahí? El Hijo me redime. El Espíritu Santo me capacita y me transforma para que pueda dar gloria al Padre, a Dios Padre. Es Dios, está en el inicio, en el proceso y al final. No es una vida nada más de forzarme. No es una vida que yo me tengo que forzar solamente en mi humanidad. Claro, tenemos que hacer lo mejor que nosotros podamos. Pero al final debemos reconocer que es una vida más que de esfuerzo, es una vida de rendición. Y eso no le gusta a la carne. Muchos se pueden esforzar aún en sus labores cotidianas, en sus trabajos. Pero a poco nos gusta rendirnos. No es una vida de esfuerzo, la vida cristiana, es una vida de rendición completamente en la presencia del Señor para poder ser usado como un instrumento de la gloria de Dios, para que entonces Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Porque si algo hice yo, entonces yo tengo algo de qué gloriar. Quiero que me dé un poquito la luz a mí, a Jesús, pero también que me dé un poco a mí. Me gustó como lo dijo Alemán el día que vino para llegar acá, de alguien que le pidió a un pastor que lo pintara y le dijo: píntame pero detrás de la cruz. ¿Sabe qué es eso? Píntame, yo quiero estar detrás de la cruz. Pon la cruz enfrente y no me voy a ver, obviamente. Pero hay algunos que quieren estar enfrente de la cruz. Mírenme primero a mí. Eso es carnal, eso es diabólico. Eso no honra a Dios, no glorifica a Dios. Y es que nuestro pecado es tan astuto, pero eso necesitamos y dependemos. Dice Jesús, usando la palabra de la vid y los pámpanos: separados de mí, no puedes hacer absolutamente nada. Nada. Oye, pero yo sí puedo ir a la escuela separado de Jesús. Sí, puedes ir a la escuela. Oye, si yo puedo manejar sin Jesús. Sí, tú puedes manejar sin Jesús. Nada que tenga valor por la eternidad. Nada que pueda traer vida espiritual, que pueda dar gloria y honra a Dios Padre. Porque no puedes honrar a Dios Padre si no es a través de Dios el Hijo. Separado de mí, por lo tanto, nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer Río separado de Cristo?
absolutamente nada que glorifique a Dios. ¿Podemos llenar estas bancas de personas incrédulas? Yo creo que sí, pero no van a haber personas redimidas por la sangre de Cristo. No van a haber discípulos consagrados que sean instrumentos de la gloria de Dios. Y nuestra misión no es tener esta iglesia llena de personas incrédulas. Bueno, en su momento tienen que ser incrédulos para que lleguen acá. Nuestra misión es que puedan conocer a este Dios glorioso que ha creado el mundo para su gloria y que está llamando a las personas para que sean parte de algo mucho más grande que el universo, que ellos mismos, que sean parte de los propósitos de un Dios eterno que ha hecho todas las cosas, como dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Dios nos ha dado dones y talentos. Sujel Michelin cita a Jerry Bridge en uno de sus comentarios acerca de los dones espirituales. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo y Él nos da la capacidad, las fuerzas, la sabiduría, la paciencia. Recordemos, cuando no soy paciente no es que necesito más paciencia, es que necesito rendirme más para que la paciencia pueda florecer en mi vida. Ya está aquí, Dios depositó todo. Estamos completos en Jesús. Ese es un concepto básico que tenemos que aprender. No necesito más paciencia, ya la tengo. Porque tengo la paciencia del Hijo de Dios a través de su Espíritu. Lo que me falta es rendirme más, buscarle más, estar más en su presencia. Y a la medida que nosotros hagamos eso, yo le aseguro que no va a haber problema emocional que nos pueda consumir por largo tiempo. Podrá haber algunos problemas emocionales que nos puedan hundir por algunos días y algún periodo corto de tiempo. Pero nada nos podrá detener, nada nos podrá consumir, porque estamos siendo consumidos por algo mayor que cualquier problema circunstancial de la vida. Estamos siendo consumidos por la presencia, por el conocimiento, por el pensamiento y por los propósitos de Dios. Es necesario que Él crezca, dice Juan, y que yo mengüe. Tengo que hacer que Él crezca en mí. Pero también Dios nos ha dado dones y talentos. Decía Sujel, citando a Jerry Bridges, ¿qué es un don? ¿Qué es un don espiritual? Porque si leemos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, necesitamos entonces comprender de que los dones son los siguientes: habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir el propósito dentro del cuerpo de Dios que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Ese es un don espiritual, en palabras de Jerry Bridge. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como en su soberana voluntad Él ha depositado, digamos, al menos un don espiritual. Y dijimos que un don espiritual es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir el propósito por el cual Dios te puso en esta iglesia, hablando específicamente de ríos de agua viva. Por eso es que no se puede hacer la vida cristiana solo. Ese es un concepto antibíblico completamente, porque nos necesitamos los unos a los otros. Usted tiene dones y talentos que yo necesito para crecer, y yo tengo dones y talentos que usted necesita para crecer. Entonces es una vida de comunidad. Wayne Grudem es un gran teólogo. En su teología sistemática dice acerca de los dones
Un don espiritual es una habilidad que ha recibido el poder del Espíritu Santo y que se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Es una habilidad que el Espíritu Santo utiliza para bendecir y edificar a su pueblo. No son habilidades meramente naturales, ni meramente humanas. No son cosas que simplemente hemos aprendido. Son capacidades o habilidades que Dios ha dado. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace mucho tiempo ya, tenía como unos, 11, 12 años. Y yo recuerdo que yo era extremadamente tímido. Esa era mi personalidad. Extremadamente tímido. Yo no podía hablar delante de 2, 3 personas. Pero como Dios había depositado un don en mí, entonces Dios ha venido trabajando en mi vida y ha venido cambiándome para poder hacer el ministerio. Y así funcionan los dones y talentos que Dios nos da. No los podemos aprender, es algo que Dios te da. Los podemos de pronto ejercitar y a la medida que los ejercitamos podemos ser mejores en eso. Esa es responsabilidad nuestra también. Pero hay dones que Dios ha puesto. Hermanos, ¿cuáles son esos dones? Hay 4 listas. Usted puede ir a 1 Corintios capítulo 12. Usted puede ir a Romanos 12 del 6 al 8. A Efesios 4, 11. Y también a 1 de Pedro capítulo 4, 10 y 11. Pero en síntesis, y no estoy aquí para explicar cada don, el doctor Darrell Robinson clasifica los dones espirituales en 3 categorías distintas. Los dones de señales prodigiosas, milagro, sanidad, lengua, interpretación de lengua. Segundo grupo de dones, dones de capacitación para capacitar a la iglesia. Profecía, enseñanza, predicación, fe, discernimiento, sabiduría y conocimiento. Y en tercer lugar, los dones de servicio. Personas que les gusta servir en diferentes ministerios. Ministerio de servicio, exhortación, administración o liderazgo, misericordia, generosidad y hospitalidad. Todas estas cosas de alguna manera tenemos que hacerlas todos, pero a algunos se les da de una manera más natural. Tiene esa vocación. Vemos que tiene el corazón, digamos, es generoso esta persona. Todos tenemos que ser generosos. Pero hay personas que simplemente son generosas. Personas que son más hospitalarias que otras. Y ahí es donde Dios los quiere usar, en ese ministerio. ¿A quiénes ha dado Dios estas capacidades? Si usted nota, 1 Corintios 12:7 dice a cada uno. Y luego el 12:11 también dice cada uno en particular. Hermano, no existe ningún miembro que sea inútil en el cuerpo de Cristo. Se lo voy a repetir. No existe ningún miembro a quien Dios realmente haya salvado y lo haya traído a esa iglesia para que solamente esté sentado en una banca. ¿Alguien está conmigo? No existe. No existe una mano que Dios puso en mi cuerpo nada más para que la traiga colgada. Cuando necesito recoger algo tengo que usar nada más una. Dios no puso 2 ojos en mi rostro nada más para que use uno. ¿Verdad que no? Y Pablo dice, si todos fuéramos ojos, ¿dónde estaría la nariz o la oreja? Le llama Sproul a eso el argumento absurdus. Es absurdo pensar eso. Que yo soy un miembro que Dios me añadió y estoy aquí, pero no quiero hacer nada. Hay 2 razones por las cuales una persona un miembro real de Cristo, del cuerpo de Cristo, no va a servir. Uno es porque está enfermo. Hace poco mi hija se había quebrado su mano y entonces traía yeso por 3 semanas. Y entonces en ese tiempo su brazo obviamente no ejercía esa función. Estaba dañado, estaba quebrado. Más bien los otros miembros lo cuidaban a este miembro. Y hay una ilustración grande ahí, hermano. Si un miembro se duele, obviamente todos nos dolemos. Tenemos que cuidarlo. Entonces, si usted no
está haciendo la función donde Dios lo llamó a servir, entonces puede ser que esté lastimado, que esté herido, que esté dañado emocionalmente o espiritualmente. Y número 2, porque no es realmente un miembro de la iglesia de Cristo. Todo lo que usted hace en su trabajo, todo lo que usted puede hacer en la vida cotidiana, Dios lo puede usar para su gloria. No tiene que ser un predicador, ni un misionero, ni un maestro de escuela dominical, ni un cantante o un músico. Lo que usted puede hacer en su vida diaria, usted puede hacerlo también en el reino de Dios. Recuerde que la iglesia es como una casa a la misma vez, como un hogar, y hay diferentes tipos de funciones y necesidades dentro de ese hogar. Así es que todo lo que usted hace o lo que puede hacer, Dios lo quiere usar para su gloria. Y cierro acá. Fuimos capacitados para cumplir sus propósitos. No fuiste capacitado solamente para sentirte bien, para traer satisfacción de que estoy sirviendo a una gran causa, que es la causa de Dios. Ese es un problema grande. ¿Sabe por qué? Porque te está enfocando en ti mismo. Voy a servir para sentirme bien. Te vas a sentir bien, pero no tiene que ser el propósito por el cual tú sirves. ¿Cuál debe ser el propósito? La gloria de Dios. Que Dios sea conocido, que Dios sea glorificado, que Dios sea de alguna manera amado por las demás personas, que Dios sea reverenciado por las demás personas. Por lo tanto, hay un propósito con los incrédulos. Mateo 28, 19 es el versículo clásico de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pero ¿cómo va la iglesia a hacer la obra? Es a través de las capacidades que recibe. Aquel predicador que se para detrás de un púlpito o anda de calle en calle predicando la palabra de Dios, es porque Dios puso un don en él. Entonces, por el Espíritu le ha sido capacitado para cumplir el propósito de redención que el Señor tiene para nuestra comunidad y para nuestra humanidad. Y hay un propósito también para la iglesia, específicamente para la iglesia. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, no a sí mismo, a otros. Ministrelo, es decir, sirva con ese don a otras personas, a otro hermano, como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios, cada uno que ha recibido un don. Y dijimos que todos los miembros, si eres miembro, la misma palabra implica la idea de que tienes una función. Has recibido al menos un don. Los dones son dados. Escuche bien esto, hermano. Si usted reconoce que tiene un don, le voy a decir algo. Ese don que usted tiene, Dios no se lo dio a usted. Dios se lo dio a la iglesia. Ese es el proyecto de Dios, la iglesia. Y Dios quiere bendecir a la iglesia a través de usted y que usted sea bendecido a través de la iglesia. Los dones espirituales han sido dados a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, para que podamos crecer mutuamente. Por lo tanto, no es su don, aunque usted tendrá que dar cuenta de ese don que Dios depositó en usted. No es su recurso, es el recurso de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo está usando? O de pronto no lo está usando del todo. Pues quiero decirle que usted tendrá cuentas que rendirle a un Dios que puso esos talentos y esos dones en su vida y no era ni siquiera para usted. Porque como dice 1 de Pedro 4:10, para edificar, para ministrar unos a otros, para ministrar a los demás. Los dones y talentos no son para conseguir un beneficio personal, para mis intereses personales. No es para alimentar mi ego. No es para presumirle a los demás. Mi propósito, el propósito por el cual Dios puso un don en mí es para edificar a su pueblo, que es la iglesia. Y que de esa manera la iglesia también esté capacitada para traer gloria al nombre de Jesús. Todos los dones que Dios ha dado, los ha dado a la iglesia. Si hay dones espirituales acá que no están siendo usados, Dios se los dio a ríos de agua viva. El tema es
está sirviendo usted a ríos de agua viva. Por eso algunos que me dicen, yo voy a la iglesia, pero mando mi diezmo a otros lugares. ¿Dónde estás conectado? ¿Cuál es tu cuerpo donde tú sirves? Yo sirvo en otro lugar, aunque me gusta venir acá. Pues entonces tienes que estar conectado con esa iglesia. Dios ha depositado dones y talentos aquí, en Ríos de Agua Viva. Y esos dones también se tienen que usar en la iglesia donde Dios te colocó. Si tú eres capaz de servir con un miembro a otro cuerpo, pero no eres capaz de servirte a ti mismo, yo creo que hay un problema grande y una confusión grande en tu corazón. Por lo tanto, mis hermanos, Dios quiere usarnos. Dios ha bendecido Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva es una iglesia extremadamente bendecida con dones y talentos. Y creo que Dios quiere que cada uno de sus miembros, que son más de 180 miembros de Ríos de Agua Viva, pues el porcentaje de los que sirven, yo diría que no es ni el 60%. Y hay mucho trabajo que hacer. ¿Eres miembro de Ríos de Agua Viva? ¿Eres una mano? ¿Eres un pie? Bueno, Dios te puso acá para que sirvas a los beneficios de los propósitos de Dios y no solamente ser un miembro escrito en una acta o en el libro de registros de una iglesia como Ríos de Agua Viva. Dios ha hecho esto posible a través de Jesús, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Él amó tanto la iglesia, dice Efesios capítulo 5, que Jesús amó tanto a su pueblo, que es la iglesia, quien se entregó a sí mismo por ella. Y también le dio dones y talentos para que esta iglesia pueda vivir una vida plena que glorifique a Dios. Cristo, por lo tanto, es el autor. El Espíritu Santo nos transforma, pero también recordemos que la gloria no es para una iglesia, la gloria no es para una asociación ni es para una convención. La gloria siempre es para el Señor y para que sus propósitos sean cumplidos. Así es que vamos a pedirle a Dios que a la hora de tomar la Santa Cena en esta hora, nosotros reconozcamos cosas básicas de lo que Dios nos ha dicho ahorita. Soy un miembro de Ríos de Agua Viva. Yo me convertí en miembro de Ríos de Agua Viva hace ya más de un año, como ustedes saben, hace año y medio que Dios me permitió llegar a este lugar. Y lo primero que vi fue un pueblo que de verdad Dios puede usar y tiene grandes propósitos para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Pero Dios quiere que cada miembro empiece a ejercer su función para su gloria. En una conciencia básica, haciendo conciencia de esto básico, hermano. Dios me salvó, me compró con su sangre. Entregó su cuerpo, entregó su vida para hacerme parte de su pueblo. Ahora yo me siento a la mesa para tener comunión unos con otros, para recordar la muerte de Jesús. Pero ¿cómo yo estoy dándole mi vida a Él? Él dio todo por mí, su sangre, como representa el vino, representa su sangre que Él derramó, la sangre de un nuevo pacto. Ese fue el precio de mi redención, como dice Primera de Pedro 1:18. No nos rescató con oro o plata ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de su Hijo, predestinada desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús estaba predestinado para venir a morir por su pueblo. Por lo tanto, a la hora de recibir nuestros elementos, debemos reconocer que si estamos aquí y somos parte de su cuerpo y podemos sentarnos a la mesa con Cristo, es también para que nos sentemos también para servir al Señor de corazón. Voy a pedirle a los hermanos diáconos que por favor pasen. Leeré lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos anunciado y anunciado. Pero ¿quién realmente ha creído? Dice Isaías. Subirá, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar al Señor para poder ser parte de esta ordenanza establecida por Jesús que nos recuerda su sacrificio en la cruz. Vamos a orar. Padre, ten misericordia, Señor, de nosotros. Al contemplar la cruz, miramos tu amor, la grandeza de nuestro pecado y lo severo de tu juicio, porque ciertamente nuestra paz fue comprada con sangre. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, sino darte mi vida en respuesta a ese amor? Ahora recordamos tu sacrificio, sin merecer morir, sin merecer la ira del Padre, sin merecer recibir el juicio en la cruz. Y has tenido un propósito para cada uno de nosotros. Nos has llamado a ser parte de tu pueblo y es un gran privilegio, Señor. Permítenos saber dirigir nuestro corazón y nuestra mirada hacia aquel que es digno de honra y de gloria. Permítenos, Señor, ser partícipe del pan y del vino, con humildad de corazón y con gratitud y en reverencia a lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar los hermanos, por favor, a repartir los elementos. Recordemos, si ya fue bautizado, puede tomar la Santa Cena. Si es miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia de la misma fe y orden, usted es invitado a participar también de la Santa Cena. Jesús estuvo en esta tierra por alrededor de 3 años, 33 años, 3 años de ministerio. Su único propósito fue servir a los intereses del Padre cada segundo.
cada minuto, cada día, cada semana, cada año. Lo más duro no fue recibir los látigos, la corona de espina en su frente. Lo más duro no fue que desgarraran su piel con los látigos que utilizaban los romanos. Lo más difícil para Jesús fue experimentar por un momento la separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Dios es la consecuencia del pecado. El día que comas de esa fruta morirás. En ese día Adán murió. Alguien quizás te dijo alguna vez: mira cuánto tú vales, mira la cruz. Absolutamente no. La cruz lo que hace es poner en evidencia el gran amor de Dios, la gracia de Dios. La maldad de mis pecados, que merecían el juicio de un Dios justo y santo, pero un Dios que me amaba. Y para resolver este conflicto o este dilema, Dios quiso hacer juicio a su propio Hijo para salvar a los pecadores. El valor nuestro se encuentra solamente en Jesús, porque el día que pecamos contra Él, pasamos a ser sus enemigos. Pero en Cristo volvemos a la paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tú te sientes abandonado por Dios, el Evangelio de Jesús nos muestra que hay una oportunidad para volver a Él, y solamente es a través de Jesús. Él sufrió el abandono del Padre y el juicio del Padre, la muerte, para que nosotros disfrutemos la vida, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y ser un instrumento de su gloria.
Hay miles de religiones en el mundo. Todas hablan de las obras buenas que nos pueden salvar. Nosotros hablamos de las obras buenas de una sola persona que nos puede salvar. Y es la obra de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Y somos bendecidos con conocer este evangelio. Un mensaje de salvación diferente a cualquier otro mensaje. Que no es el hombre buscando a llegar a Dios, sino Dios llegando al hombre en forma de hombre. Por lo tanto, celebramos y recordamos su muerte. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer todos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar todos de la copa. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Nos sentimos inmerecedores de tu amor, inmerecedores de tus bendiciones, inmerecedores del cielo, inmerecedores de tu paz, de tu misericordia. Y sabemos que somos aceptados delante del Padre solamente al estar en comunión con el Hijo, al estar en Cristo, unido a Él. Ahora, oh Dios, queremos reconocer tu amor. Gracias por entregar tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Gracias por derramar tu sangre, la sangre de un nuevo pacto, ese pacto eterno que nos llevará hasta la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos y que este acto no sea un acto nada más ritualista de un domingo, sino que traiga convicción al corazón y doblegue nuestra alma para servir para los propósitos de tu gloria. Bendice a cada persona que ha llegado y a aquellos que aún no te conocen. Concédeles el privilegio de conocerte a ti y experimentar la vida de Jesús en ellos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que por favor pongan por ahí en las bancas, en la parte de atrás, las copitas. Los diáconos van a pasar. Muchas gracias, hermanos, por su bondadosa ayuda. Puestos sobre nuestros pies, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a quedar despedidos de esta manera. Repita conmigo este versículo: Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén.